Este 24 de octubre, Naciones Unidas celebra su Día Internacional que conmemora la entrada en vigor de la Carta de la ONU en 1945. En ese momento, con la ratificación de este documento fundacional por parte de la mayoría de sus firmantes, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas nacieron oficialmente. Su objetivo, mantener la paz y la seguridad internacionales y proteger los derechos humanos. Una tarea que en la actualidad ha tenido innumerables obstáculos para llevarse a cabo y que nos llena de preguntas que queremos analizar en esta emisión con Guido Larsson, experto en terrorismo y analista en seguridad internacional y defensa, y además director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo en Chile. Guido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Guido, según la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal para la defensa de la paz mundial y de la seguridad internacional. Sin embargo, en los conflictos reales, el organismo acusa con frecuencia situaciones de bloqueo. ¿Qué está fallando exactamente? Hay varias cosas a considerar. Primero, desde el punto de vista histórico, las Naciones Unidas emergen en un contexto donde entienden de que sin el acuerdo de las grandes potencias internacionales, el mundo tiende a la desestabilización. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que finalmente termina con el antecedente directo de las Naciones Unidas, que son las Ligas de Naciones. Y por ende, debieron generar algún tipo de mecanismo para evitar desacuerdos centrales entre las grandes potencias. Eso es lo que lleva finalmente a la creación de un Consejo de Seguridad que tiene 5 miembros permanentes: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y que exige entonces que toda decisión sea tomada de manera unánime por esos 5 miembros. Entonces acá hay una suerte de intercambio. Tratamos de generar seguridad y estabilidad, pero perdiendo, por así decir, instancias de acuerdo total, porque efectivamente estas 5 grandes potencias tienen derecho a veto, y si observan de que hay algunos de los conflictos que inciden sus intereses, tienden entonces a vetar la resolución que se está votando. Eso por un lado. Por otro lado, no hay que desconocer el hecho de que igualmente Naciones Unidas ha evitado e inhibido conflicto abierto entre grandes potencias. Entonces, es cierto de que hay toda una serie de conflictos abiertos, pero por otro lado, guerras como las que se experimentaron en la primera mitad del siglo XX no han vuelto a ocurrir, y en parte eso también tiene que ver con responsabilidad de Naciones Unidas. Hablando precisamente de este derecho al veto con el que varios países han prácticamente trabado el proceso de resolución de varios conflictos, ¿qué falta para que el organismo pueda ejercer más poder? Es un problema. La arquitectura de Naciones Unidas, por un lado, limita la cantidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad y establece de que la única manera de reformar el Consejo es con los votos del propio Consejo, y ahí entramos a un análisis propiamente del poder. Vale decir, la pregunta es: ¿qué poder estaría dispuesto a entregar parte del poder que tiene para ampliar y hacer más democrática esa representación? Hay que también tomar en consideración un matiz, y es el hecho de que ha habido instancias donde el Consejo de Seguridad ha realizado votaciones unánime, y que ha permitido resolver algún tipo de problemas. Por ejemplo, los cascos azules en Haití, o los cascos azules en Medio Oriente, o la situación en Timor Oriental. Es decir, creo yo que no hay que quedarse con la idea de que está todo negativo, todo malo. Hay algunos espacios donde ha habido colaboración, pero al menos la pregunta insinúa un aspecto que es relevante, que es importante, y que tiene que ver con cómo amplificar, si se quiere, la posibilidad de resolver algunos conflictos. Yo creo que eso simplemente requiere del diálogo, requiere de instancias donde este foro político mantenga finalmente su funcionamiento. Y es cierto, había una discusión de intentar ampliar el Consejo de Seguridad para representar a naciones que razonablemente podrían estar, como la India, como Japón, eventualmente como Alemania, pero creo yo que la arquitectura de Naciones Unidas inhibe ese tipo de reformas precisamente por la condición de poder que mencioné al inicio de esta respuesta. Guido, hay una frase del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien dijo que, lo voy a citar textualmente: la ONU se ha convertido en un pararrayos de la propaganda manipuladora y en el chivo expiatorio de los fracasos políticos. ¿A qué cree que se refiere con esta frase? Creo que las Naciones Unidas, en el contexto de esta frase, no es una institución que pueda resolver todos y cada uno de los problemas que tiene la comunidad internacional.
Muchos de esos problemas dependen de decisiones soberanas que toman los estados, también depende de condiciones sociales que tienen internamente los estados y desde las cuales las Naciones Unidas poco y nada puede hacer. Si uno revisa, por ejemplo, los retrocesos democráticos que ha experimentado el mundo en los últimos 40 años, y si uno también observa la serie de naciones que no cuentan con democracia, sino que cuentan con regímenes o bien autoritarios o algún esquema híbrido entre la democracia y el autoritarismo, difícilmente uno podría hacer responsable de esos resultados a las Naciones Unidas, sino que depende, por un lado, de la voluntad de los pueblos, de los mandantes y autoridades que gobiernan dichas poblaciones, y donde evidentemente las Naciones Unidas generan una suerte de foco o de objetivo hacia el cual transitar, pero que requiere evidentemente apoyo regional, apoyo bilateral y apoyo de la comunidad internacional. De otro lado, Guivo, tenemos al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asistiendo a la cumbre de los BRICS. ¿Cuál es la intención detrás de esta visita y qué pasa con el análisis previo al control de daños en cuanto a la obvia respuesta de Ucrania y los líderes? ¿No le resta liderazgo a Naciones Unidas? Bueno, por un lado yo creo que Guterres lo que está haciendo es reconocer el potencial que tiene BRICS. Tienen hoy día casi el 40% del PIB mundial, tienen casi un poco más de la mitad, uno podría decir, de la población mundial, un poquito menos de la mitad, perdón, de la población mundial. Y creo que es una manera de articular vínculos con un tipo de organización que ha estado tomando creciente relevancia en el marco internacional. Por otro lado, yo creo que la insinuación de la pregunta es correcta, es decir, hay toda una serie de frustraciones, ¿no?, y de desesperanza, particularmente por el hecho en que Naciones Unidas no ha podido detener, por un lado, el conflicto en Ucrania, por otro lado también el conflicto en Gaza. Y eso, por cierto, requiere de mayor grado de apoyo internacional y mayor presión internacional para tender a su resolución. No le iría más allá de este intento de vincular a Naciones Unidas con BRICS y eventualmente generar canales de comunicación. Y también uno tiene que tomar tal vez el análisis en un marco más amplio. Naciones Unidas ha pasado por momentos de debilidad, ha también tenido momentos de protagonismo. Yo creo que esto forma parte simplemente de la fluctuación histórica a la cual la organización se ha sometido. General Guido Larsson, experto en terrorismo y analista en seguridad internacional y defensa, gracias por acompañarnos aquí en Directo América. Gracias a ustedes. Y de esta manera hacemos una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Más de 1 millón de especies en el mundo está en peligro de extinción. Por eso es urgente revertir la pérdida de biodiversidad. Y este es el tema que congrega a más de 190 países aquí en Cali, Colombia, para la COP16, la cumbre de la ONU en la que los ecosistemas y su vínculo con el cambio climático son los protagonistas. Siga el cubrimiento de todos los momentos clave de la conferencia en France 24, en france24.com y en nuestras redes sociales.